Queridos hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a una semana más para el estudio de nuestro folleto, de nuestra lección. En esta semana vamos a estar estudiando nuevamente acerca de la presencia de Dios con su pueblo. Les damos la bienvenida a todos desde ya, grandes, pequeños, a nuestras hermanas, a nuestros hermanos, a los que siguen este ministerio de los soldados de Jesús. Vamos a empezar, estoy aquí con mi esposa para el estudio de este día, domingo 16 de abril, el primer día de la semana. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar y así poder comprender el estudio de hoy y que Dios también nos ilumine para poder comprender de su palabra. Oramos. Querido Señor, nuestro Padre Celestial, te agradecemos nuevamente, Señor, por este despertar en este día, en este inicio de semana. Te pedimos que nos cuides, que nos hables mediante tu palabra en esta mañana. Si tenemos que dar testimonio de ti, también ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser una ventana por la cual puedan ver a tu Hijo reflejado en nosotros, que lo que aprendemos día a día, esas palabras se hagan palabras vivas, Señor, dentro de nosotros, mediante la promesa del Espíritu. Acompáñanos en este estudio, danos, Señor, las palabras correctas para poder responder estas interrogantes, estas preguntas, y a los hermanos también Señor, darles entendimiento para que puedan responder de acuerdo a lo que ellos también lo comprenden, Señor, tu estudio. Te lo pedimos confiando en el nombre sagrado de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, muy buenos días. El título para hoy, domingo, es El emplazamiento de la tienda. Dice: el tabernáculo que estaba en el atrio, rodeado por un cerco, fue levantado en el medio del campamento. Números 2:17. Números 2:17. En el pasaje nos dice: luego irá la tienda de la reunión con el campamento de los levitas en medio de los otros campamentos, en el orden en que acampen, así marcharán cada uno junto a su bandera. En unas Biblias dice bandera, en otras dice señal, en otras dice símbolo. ¿Qué más nos dice Estandarte también. También estandarte, dice. Sigue la lectura. Y luego, después de Números 2:17, nos dice la pregunta: ¿por qué en el medio? Ya. Luego hay otra pregunta, dice, ¿dónde se manifestaba la presencia de Dios a su pueblo durante la peregrinación en el desierto? Nos invitan a leer aquí Levítico 26:12. Levítico 26, el versículo 12. A ver, busquemos en nuestras Biblias. 26:12. Andaré entre vosotros, seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Luego Deuteronomio 23:14. 23:14. Porque el Señor tu Dios anda por el campamento para librarte y entregar a tus enemigos ante ti. Por eso tu campamento será santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se aparte de ti. Ya. Entonces ahí había una pregunta, ¿por qué en el medio, decía la pregunta, ¿por qué en el medio es que Dios pidió no construir la morada? La respuesta que hemos analizado aquí con mi esposa es que ese era el deseo de Dios, no habitar en medio de su pueblo, ser el centro de su pueblo, ser el centro de sus oraciones, el centro de sus alabanzas, como lo dice Salmo, el centro de sus inquietudes, ¿no? Dios quería ser el centro del gobierno del pueblo, que el pueblo lo mirara como prioridad a Dios y tenía un gobernante ahí no representado
en medio de ellos. Entonces, eso sería la respuesta que les podríamos dar. Y luego la otra pregunta dice, ¿dónde se manifestaba la presencia de Dios a su pueblo durante la peregrinación en el desierto? Se manifestaba, sabemos, en el santuario, caminando un poquito más adentro, desde el tabernáculo, ¿no? Desde la tienda. Y para ser más exactos, sobre el propiciatorio, en el arca del pacto. En el lugar, digamos, más oculto del santuario, en el tabernáculo, en la morada, ahí es donde se manifestaba la presencia de Dios, conocida como la Shekinah, al centro, ¿no? En medio de los querubines. Ahí es donde habitaba la presencia de Dios. Entonces, luego de haber dicho esto, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Dónde se manifestaba la presencia del Señor hoy en día? ¿Dónde se manifiesta la presencia del Señor hoy en día? Mateo 18:20. Aquí está. Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Luego tenemos el versículo Efesios 2:20-22. Nos dice 2 del 20 al 22. Edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En él vosotros también sois edificados juntos para la morada de Dios en el Espíritu. Entonces Mateo 18:20 nos decía que donde estén 2 o 3 en mi nombre, dice Jesús, ahí estará Él, dice. Luego leímos el libro de Efesios, nos dice que Cristo es la piedra angular y debemos estar edificados, dice, ¿no? Sobre de Él, con el conocimiento de los profetas, ¿no? Del Antiguo Testamento, también de los apóstoles, ¿no? De los evangelios, de los que nos hablan del Maestro. Y que estemos, dice, bien coordinados, creciendo en este templo, en esta morada, que somos como carne, para ser un templo santo en el Señor, dice. ¿Pero cómo? Mediante el Espíritu. Porque sabemos que el Espíritu bloquea, no la carne, porque los deseos de la carne son malos, terribles, pero el Espíritu nos puede ayudar a vencer el pecado. Entonces, ¿dónde se manifiesta la presencia del Señor hoy en día? En Cristo. ¿Cómo así? A través del Espíritu en nuestro corazón, ¿no? En esta tienda humana. Vamos a leer el testimonio. Lo encontramos en el Deseado de todas las gentes, página 15. Vamos a leer el primer párrafo que tenemos ahí. Durante todas sus penosas peregrinaciones en el desierto, estuvo con ellos el pueblo de Israel, el símbolo de su presencia de Dios. Así, Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestro campamento humano, hincó su tienda al lado de la tienda de los hombres, a fin de morar entre nosotros y familiarizarnos con su vida y carácter divinos. Muy bien. Quizás podemos comentar ahí un poquito. Nos dice que Cristo levantó, dice, su tabernáculo, donde en medio de nuestro campamento. Hincó, dice, o sea, apoyó su tienda al lado de la tienda de los hombres, para ser el ejemplo, ¿no? A fin de familiarizarnos, dice, con su vida, con su carácter divino. El carácter divino, ¿no? La ley del Padre es su carácter, ¿no? Y de la cual hemos caído, y Jesús al venir aquí, al habitar dentro de nosotros, nos dio un ejemplo de santidad. Un ejemplo de santidad que quizás para muchos no se puede llegar, pero Él prometió, ¿no? Que el Espíritu lo iba a mandar también para poder cumplir la voluntad del Padre. Vamos a leer el siguiente testimonio,
también es el deseado de todas las gentes, la página 411. Nos dice el testimonio. Cristo mora donde quiera que se obedezca su palabra con corazón sincero. No solo está presente en las asambleas de la iglesia, sino que estará donde quiera que sus discípulos, por pocos que sean, se reúnan en su nombre. Y dice, si 2 de vosotros se convinieren en la tierra, de toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Jesús dice y vuelve a decir, mi Padre que está en los cielos, como para recordar a sus discípulos que mientras que por su humanidad está vinculado con ellos, participa de sus pruebas y simpatiza con ellos en sus sufrimientos. Por su divinidad está unido con el trono del infinito. Admirable garantía. Los seres celestiales se unen con los hombres en simpatía y labor para la salvación de los que se había perdido. Y todo el poder del cielo se pone en combinación con la capacidad humana para traer las almas a Cristo. Listo. Entonces arriba decía que si 2 o 3 se convinieren. ¿Y qué es convenir? Si se pusieran de acuerdo, dice Jesús. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo, dice, todas las cosas que ellos pidan, se les será hecho. A veces quizás pedimos, no somos oídos aparentemente, es porque quizás no nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Sabemos que como los apóstoles, cuando esperaron la promesa, tuvieron que estar de acuerdo, unificados, y les vino la promesa del Espíritu. Entonces hoy muchas veces quizás no coordinamos en algo, uno por un lado, uno por el otro. Entonces nos pide aquí el testimonio, el estudio de hoy, edificarnos, dice en Cristo la piedra angular. Y todo lo que pidan, dice, se les será hecho por mi Padre, dice el maestro, ¿no? Es la garantía, como también dice él. Entonces, Dios pidió en ese momento construir un santuario dentro del pueblo israelita para que Él habitara dentro de ellos. Dio una demostración, ¿no? El santuario, recordemos que era como una miniatura. Bueno, en realidad era una miniatura del original que está en el cielo. Y de esa manera Dios revelaba al pueblo cómo tenía que llegar, ¿no?, a su presencia. En este caso su presencia estaba dentro en el arca del pacto. Y es como el israelita tenía que aceptar, ¿no?, el pecado que había cometido en base a los 10 mandamientos, cómo llevaba su cordero, cómo el sacerdote intercedía por él. Y se nos dejó, ¿no?, un gran modelo para nosotros, una enseñanza. De igual forma, Jesús también cuando vino aquí a la tierra, en Juan 1:14 dice que el verbo se hizo carne, habitó, dice, dentro de nosotros. Y al habitar entre nosotros nos dejó un ejemplo de una vida santa. Nos prometió el Espíritu Santo, ¿no?, el que nos puede reparar, porque como carne no podemos. Sabemos que en el campamento Él nos preparó, ¿no?, un manto de justicia para nosotros poder cobrarlo si es que vamos a Él con arrepentimiento. Un manto de justicia, un manto recto, por el cual Él obedeció la ley de su Padre. Él caminó a través del santuario, lo vemos en el tiempo, de acuerdo a las profecías, y también nosotros tenemos que seguirlo, ¿no? Porque dice el libro de Apocalipsis, aquí están los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Él estuvo en el campamento, aquí es donde Él nos busca, nos llama, luego seguimos al Cordero, Él entró a hacer nuestro sacrificio, tomemos ese sacrificio en el altar del holocausto, sigamos caminando en el santuario, encontramos un lavacro donde nos pide pureza, ¿no?, limpiarnos de nuestras inmundicias, que toda esa lepra se nos caiga a través del agua del bautismo. Entramos al lugar santo, encontramos 3 artefactos simbolizando, ¿no?, las oraciones, el pan de vida, la luz del mundo, Cristo, el buen testimonio. Y por fe llegaremos al arca del pacto donde está nuestro intercesor. Ahí está la ley, ¿no? Tenemos que tener la ley en la mente. Cristo ahí nuestro abogado, nuestro juez. Y es así como podemos llegar a la presencia de Dios de donde hemos caído. Entonces el título del tema era
la ubicación de la tienda. Ya sabemos dónde era antes, hoy nosotros somos unas tiendas, también lo dice Pablo, y mientras tengamos esta tienda, vivamos con la esperanza en Cristo, de que este cuerpo que es corruptible, se convertirá en incorruptible. Entonces, hermanitos, gracias por habernos escuchado en este día. Nuevamente repito, gracias por seguir este ministerio. Pongamos nuestras confianzas en Dios. Voy a dar parte a mi esposa para que nos pueda dar unas palabras para despedir este estudio. Entonces, hermanitos, comprendamos este estudio de la mañana, que así como los israelitas tuvieron una tienda dentro del santuario, también nosotros seamos esa tienda humana, ese tabernáculo y nuestro centro para que pueda habitar el Espíritu de Cristo y sea nuestro corazón. Bendiciones, hermanos.